Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en la segunda parte de este tutorial de la librería Kaiserly. Y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es crear los esquemas, pero a la inversa de lo que hicimos en la parte número uno de este tutorial. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a conectar a una base de datos y vamos a hacer una introspección de lo que hay dentro de la base de datos y vamos a generar los esquemas de esa base de datos. O sea que en este minuto vamos a trabajar a la inversa porque va a ser la base de datos la que va a mandar eh, contra nuestros esquemas, digamos. Algo que diferencia bastante a Kaiser y de los otros sistemas como Prisma, por ejemplo, es que en Prisma el origen de verdad, lo que manda, por decirlo de alguna forma, es el esquema. Tú en Prisma creas un esquema y luego tú migras ese esquema hacia la base de datos. Entonces el origen de verdad es el esquema. Y cualquier cosa que tú toques en tu esquema se va a pasar hacia la base de datos. En Kaiserly es al revés. El origen de la verdad es la base de datos. Y lo ideal sería que nosotros apliquemos un esquema desde la base de datos. Y para eso se ocupa unos programas, unos software, que lo que hace es que lee nuestra base de datos, lee los tipos de nuestra base de datos y nos genera el esquema con las interfaces de forma automática, basado en la información que hay hoy día en la base de datos. Y esto tiene algunas ventajas. Y una de las principales ventajas es que permite facilitar el funcionamiento con sistemas legacy. O sea, por ejemplo, si tú tienes entras en una empresa donde ya tienen una base de datos con clientes que ya está funcionando, no hace falta cometer errores fabricando un esquema y generando unas migraciones que tú no controlas, ¿vale? Sino que lo que vamos a hacer es que como primer paso vamos a importar los datos de la base de datos actualmente en existencia. Y de esa forma nos ahorramos un montón de problemas de tipado, puesto que la base de datos hoy día ya está funcionando, por lo tanto el origen de verdad es nuestra base de datos, ¿vale? En la tercera parte del tutorial vamos a ver lo que son las migraciones, o sea, cómo vamos a nosotros a hacer actualizaciones de esta base de datos. Pero por ahora vamos a concentrarnos en la parte de la generación del esquema desde la base de datos. Y para eso lo que vamos a hacer es que yo inicie un proyecto nuevo. Vamos a ir desde cero otra vez, como si fuese que vamos a empezar a utilizar Kaiser en un sistema legado donde yo tengo mi base de datos con datos actualmente, ¿vale? Entonces, la primera parte que yo tengo que hacer es irme a la documentación de Kaiserly donde dice generación de tipos, que está aquí. Y existen hoy día cuatro opciones recomendadas, ¿vale? La que más se utiliza es esta, que se llama Codely Cajun, perdón, Codely, Kaiserly Codgen. La segunda opción es, si tú trabajas con Prisma, puedes migrar tu esquema de Prisma con este otro software. En caso de solo Postgres, tú puedes usar este Kernel Kaiserly, que es una librería que solo funciona para Postgres y tiene unos tipados específicos para Postgres. Puede ser interesante. La he probado, funciona bien, pero vamos a utilizar hoy día CodeGen, que es un poco más genérico, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y finalmente tienes la opción solo MySQL, que sería esta última opción. Vamos a partir por el tema de Kaiserly Codegen, ¿vale? Que es este proyecto que está acá. Y vamos a hacer la instalación. Antes de iniciar con el tema de la instalación, necesitamos obviamente comenzar el proyecto. En este caso necesitamos hacer un npm install de Kaiserly y de PG, que eran los dos librerías básicas que vamos a utilizar. Y también necesitamos el tipado de Postgres.
Entonces install types Postgres. Bien. Ya, una vez que tenemos instalado eso, vamos a instalar el Kaiser CodeGen. Bien, instalamos esto. Esperamos que se instale. Bien, y para ver que esté bien instalado, hacemos npx Kaiser CodeGen. Y bueno, en este caso no es un error. Help debería tirar correctamente. Bien. Este software lo que necesita para funcionar eh, es primeramente un archivo de entorno, ¿vale? Entonces, con Touch vamos a crear un archivo de entorno y dentro de este archivo del entorno lo que va a buscar es el que dice aquí, si se fijan, database URL, y va a utilizar este database URL para conectarse a la base de datos y rescatar el esquema de la base de datos para poder generarlo, ¿vale? Entonces, en el editor abrimos el archivo de entorno, vamos a copiar uno de los ejemplos que aquí aparece. Si ustedes se fijan, esta librería, como les decía, es un poco más, entre comillas, genérica y permite trabajar con... estas dos son prácticamente la misma cosa, casi eh, estas dos casi son lo mismo, SQLite. Y tenemos MySQL y Postgres. En este caso nosotros vamos a estar con Postgres. Copiamos esta y la metemos en nuestro archivo de entorno. Y lo primero que necesitamos es reemplazar donde dice usuario. En este caso es Postgres. El password es test12346. Donde dice tu dominio. Puede ser una dirección IP o puede ser en este caso localhost. Si ustedes tienen la base de datos de Postgres corriendo en otro puerto, le pueden agregar aquí el puerto 5432, por ejemplo. En nuestro caso no lo vamos a omitir, no hace falta. El nombre de la base de datos va acá, que es pruebas. Es el mismo ejemplo con el que veníamos trabajando en la parte número 1. Bien. Una vez que ya tenemos el entorno creado, con los datos para poder conectarse, necesitamos definir algunas cosas. La primera opción que te da aquí, el software, es utilizar Camel Case. Yo he probado hacer exportaciones con Camel Case, pero honestamente me ha ido más o menos. No, no lo recomiendo todavía, aparentemente está un poco verde, pero me ha generado un par de conflictos, así que yo prefiero no utilizarlo y prefiero utilizar los datos que están directamente dentro de la base de datos. O sea, por ejemplo, donde decía, no sé si se acuerdan que teníamos la base de datos, la tengo ahora acá. Eh, por ejemplo, creado él, en el caso de Camel Case, que haría como creado él con la E mayúscula, digamos. Y para mascotas, por ejemplo, la columna dueño ID, también lo mismo. Yo prefiero que las claves queden como dueño-ID, ¿vale? Tal cual una réplica de lo que hay hoy día en la base de datos, incluyendo los nombres de las tablas, así que yo prefiero omitir la opción de Camel Case. El dialecto es qué dialecto va a utilizar para poder hacer la introspección. Por defecto, normalmente utiliza Postgres, pero vamos a ir completando la información. Entonces, lo primero es el del dialecto, dialect Postgres. Lo segundo es el archivo de entorno. Si no le pasamos nada, va a buscar el .env. En este caso no hay ningún problema, pero si tú, por ejemplo, le llamas a tu variable entorno base dato, por ejemplo, tendrías que ingresar el archivo acá. Sería env file igual a punto base dato, por ejemplo. Está en la carpeta local. No, nosotros lo vamos a omitir por ahora. Tenemos después exclude pattern y include pattern. Sucede que
hay veces en las que eh, nosotros no queremos importar o crear todos todos los, todos los esquemas, ¿vale? Nosotros tenemos una base, pensamos, por ejemplo, que tenemos una base de datos con muchísimas tablas y muchísimos esquemas, y hay algunos esquemas que nosotros queremos excluir. Solamente queremos trabajar, por ejemplo, con un par. Depende de la situación, digamos, qué es lo que hay más. Si yo quiero generar la mayoría y quiero excluir algunos, voy a usar exclude pattern. Pero si yo, por ejemplo, voy a excluir la mayoría y solamente quiero trabajar con algunos, entonces es mejor utilizar el include pattern, ¿vale? Para incluir solamente eh, las tablas o los esquemas específicos con los que yo quiero trabajar y que cree. En este caso, nosotros no vamos a tocar nada porque queremos que lo haga con todas las tablas, con todos los esquemas, ¿de acuerdo? El help, bueno, el help ya lo vimos. Log level no lo vamos a utilizar excepto que utilicemos verify, que después se los voy a mostrar. Load file es importante. El load file va a ser el archivo de salida, que en nuestro caso nosotros lo queremos en la carpeta local y que se llame esquema.typescript. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en la carpeta database, por ejemplo, sería database esquema.ts. En este caso, para lo que es el ejemplo, vamos a dejarlo en la carpeta local. Em, print, honestamente no sirve para nada. Este tampoco. En la parte de la URL es en caso de que nosotros no le querramos pasar a este comando los datos desde un archivo de entorno, se los podemos pasar directamente con este comando. Podemos setear el esquema desde donde, a cuál se va a conectar. Si por ejemplo nosotros normalmente tenemos todo en public, pero si tú tienes diversos esquemas dentro de Postgres, puedes fijarte en uno. Y Verify lo que hace es que verifica el esquema actual de tu base de datos contra un nuevo esquema. O sea, ¿qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, haces actualizaciones en tu base de datos, tú puedes solicitar con Verify que compare el esquema actual de este archivo contra la base de datos. Y si hay alguna diferencia, te va a alertar, digamos, y te va a avisar para que obviamente no pises algún tipo de trabajo que tú ya estés realizando. Por el momento, así como está, con estos dos parámetros, el CodeGen debería funcionar correctamente. Vamos a probar. Y si se fijan, leyó las variables desde el archivo de entorno, usó el dialecto Postgres, hizo la introspección de la base de datos y generó dos tablas que fueron las dos tablas que encontró. Y creó el archivo esquema TypeScript. Entonces vamos a revisar el archivo del esquema. Y si se fijan, es casi lo mismo que habíamos creado en en la etapa anterior en el primer capítulo. Em, Las diferencias principales es que, por ejemplo, nosotros aquí teníamos uno que se llamaba mascota table y persona table, que ahora vamos a ver cómo hacemos para compensarlo. Y, por ejemplo, la opción de creado él, lo que hizo fue que detectó que en la base de datos esto estaba como generated. ¿Cómo hizo para detectarlo? Sucede que en persona yo, el creado él, lo tengo para que por defecto se genere un now. O sea que al momento de inserción es de tipo timestamp, pero automáticamente genere un now. Entonces el sistema lo detecta solo y me crea el generated, ¿vale? Y el generated es de un tipo timestamp y este tipo timestamp es un tipo creado al vuelo, digamos, en este esquema, que es de column type. Finalmente, todo esto todo el esquema en Kaiseli son cosas heredadas de column type, ¿vale? Y igual que la vez anterior, column type está compuesto por
tres partes, lo repito porque finalmente es lo que van a ver todo el rato, donde el primer parámetro son las opciones para cuando tú haces un select, el segundo parámetro es para cuando haces un insert y el tercer parámetro es para cuando haces un update, ¿vale? Entonces, lo que acá declara de timestamp es que cuando hagamos un select, nos va a retornar un date. Cuando hagamos un insert, nos va a retornar un date o un string. O sea, nosotros le vamos a pasar un tipo date o un string, una cadena de caracteres representando la fecha y hora o el timestamp en este caso. Y el update también lo va a poder hacer vía date o string. No sé si se acuerdan que si pueden, si quieren pueden ir a ver el video anterior. Nosotros esto lo habíamos puesto como never en la opción del final. Sucede que en la base de datos ese never no existe y por lo tanto en el caso de la introspección eso no lo tiene en cuenta, ¿vale? Pero como la base de datos es el origen de verdad, en realidad esta es la forma, entre comillas, correcta de mantener el esquema, que es con la información que hay hoy día en la base de datos, o que es lo que hoy día la base de datos permite finalmente. Y el generated, que era también un tipo que nosotros antes importábamos en el video anterior, por el tema de compatibilidades, él lo extiende directamente acá. Finalmente crea el objeto, perdón, la interfaz database y crea la tabla mascota de tipo mascota y persona de tipo persona, ¿vale? Hasta ahí es el tipado que ya habíamos visto o similar, bastante general o bastante similar a el tipado que vimos en el video anterior. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra conexión. Bien, entonces, para poder hacer la conexión, vamos a utilizar un archivo nuevo que se llama database.ts. Perdón, hay una parte que se me está yendo, es el esquema type. Esquema types.typescript. Hay un detalle que es que nosotros acá en persona y mascota, yo les había comentado en el video anterior que necesitábamos usar los insertable, updatable y los selectable para hacer las consultas al esquema y así no usar directamente esta interfaz, sino que unas interfaces específicas para cuando se hace un select o cuando se hace un insert. Entonces, esos tipos no se están creando. Hay algunas mejoras solicitadas para este generador que nos permite generar automáticamente los tipos. Todavía no está implementado, entiendo que lo están codificando, pero eventualmente ya no se va a requerir este paso que estamos por hacer. Entonces vamos a crear un archivo que se llama schema types y acá en schema types vamos a importar las dos interfaces de las tablas, que son persona y mascota. Entonces, persona y mascota desde el esquema. Bien. Y lo otro que vamos a importar es el insertable, el selectable y el updatable de Kaiserly. Ok. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear nuestros tipos específicos para luego poder crear los repositorios. Entonces aquí creamos el export type personas. Fíjense que acá nosotros estamos importando el singular porque las tablas en las bases de datos están en singular y acá creamos un plural, ¿vale? Y esto es de tipo selectable persona. Bueno, ahí ya creó todo. Se fijan, el tipo personas es selectable persona. Después tenemos nueva persona, que es un insertable de persona.
y actualizar persona. Y lo mismo para mascota. Esto lo vamos a tener que hacer por ahora hasta que hagan alguna actualización en el software, pero es un tema menor. Mientras que el esquema esté generado desde la base de datos, estos dos nombres nunca van a cambiar y por lo tanto esta definición de tipo tampoco va a cambiar y no va a romper nuestro código. Bien, ya tenemos entonces los tipos para nuestro esquema. Nosotros vamos a utilizar la mayor parte del tiempo estos tipos y ahora nos tenemos que conectar a la base de datos. Entonces, para conectarnos a la base de datos es lo mismo que en el video anterior. Vamos a importar Kaiseli y vamos a importar el dialecto, Postgres Dialect de Kaiseli, y vamos a importar el pool de conexiones, el pool desde Postgres, y vamos a importar el database desde, no desde schema types, sino que desde el esquema. Bien. Y esto lo vamos a usar para poder leer el archivo de configuración. Ahora se lo explico. Se adelantó el, el robot, pero va bien, lo vamos a usar. Entonces, este database es este tipado que está acá, que es el que contiene el par nombre de la tabla contra interfaz, ¿vale? Después tenemos el pool de conexiones, que eso ya lo sabemos, el dialecto y la librería. Vamos a partir por la conexión. Y vamos a hacerlo un poquito más corto esta vez. Es una opción 2 del video anterior. Entonces tenemos el export constante database. Fíjense que este database es minúscula, no es el tipado de arriba. Y vamos a crear una... lo hizo al vuelo. Bien. Eh, Vamos a crear una nueva biblioteca de Kaiseli, una nueva instancia, y el tipado de esta instancia va a ser el de la base de datos que nosotros tenemos de nuestro esquema. Y al dialecto le vamos a pasar una nueva instancia de Postgres y dentro del pool de datos le vamos a pasar un nuevo pool y en vez de configurar el pool de datos línea por línea, como habíamos hecho en el video anterior, le podemos pasar un connection string que va a sacarlo directamente desde el archivo de configuración del entorno. Y con esto nos ahorramos unos cuantos pasos de configuración, ¿vale? Esto está perfecto así. Bien. Y ahora nos queda básicamente probar. Así es que vamos a crear el repositorio persona.typescript. Y acá en el repositorio persona, lo que vamos a hacer es que vamos a importar la database, que es la conexión, desde el archivo database y vamos a importar los tipos. Sí, correcto. Vamos a sacar mascota por ahora porque no lo vamos a usar. Vamos a trabajar solo con persona para el ejemplo. Entonces, importamos los tipos de personas, nueva persona y actualizar persona, que son el tipado que nosotros usamos para generar nuestro repositorio. Y vamos a comenzar a probar a generar un repositorio nuevo, básico, para la prueba. Constante, perdón, export, async, function, obtener persona por ID. Esto es un ID de tipo number, y le vamos a retornar una promesa de tipo personas o undefined, y vamos a adaptar el código. Bien, entonces obtener personas por ID, esto ya lo vimos en el video anterior, puede retornar de tipo personas. Si ustedes fijan que la promesa
la promesa que nosotros estamos retornando es del tipo, del tipo select, de este tipo que está acá, que proviene desde el esquema de tipos que nosotros hemos creado, ¿vale? Donde filtramos el tipo, la interfaz que viene desde la base de datos, filtramos para que solamente nos dé las opciones de select y creamos este otro que se llama persona, ¿vale? Y le decimos que va a retornar esto o un define en caso de que no encuentre que no encuentre la opción. Esto se le fue en collera y vamos a retornar. Entonces retornamos una wait de database.select from y elegimos la tabla. En este caso ya el tipado, si se fijan, está correcto. Vamos a retornar desde el persona y esto va a tener un where y el where recibe tres parámetros, que ya lo vimos, donde vamos a buscar por ID, donde va a ser igual, y el tercer parámetro es el ID, que es este ID de tipo number. Vamos a obtener todos los campos, select all, y vamos a mandar a ejecutar a la base de datos, pero obviamente no queremos un array, execute take first, para obtener el primer registro que coincida con el ID que le envía. Ya, hasta ahí vamos a hacer la prueba. Esto sería obtener persona por ID. Pasamos un ID, por ejemplo, no sé, el 6, y generamos nuestra función anónima que retorne persona y imprimimos por pantalla persona. Bien. Vamos a probar a ver si es que esto nos reclama. tsnode y vamos a ejecutar el archivo repositorio persona. Si todo está bien, debería... Bien, súper. Retornó el ID 6 con todos los datos. Si se fijan, todo esto obviamente está tipado. Es el objeto que viene directamente desde la base de datos y funciona casi o exactamente igual que lo que nosotros teníamos en el ejemplo anterior. La única diferencia de este ejemplo con el ejemplo anterior que hoy día tenemos es que el esquema, que es este esquema TypeScript, lo genera el programa de forma automática y nosotros generamos por separado el tipado, ¿vale? El tipado específico para si es select, insert, update. ¿Por qué los separé? Por, por un tema de que, primero que en el software en este minuto no lo está generando, los tipos, insertable, selectable y updatable, y este archivo autogenerado, va a ser sobrescrito cada vez que nosotros hagamos migraciones dentro de la base de datos. Entonces, este archivo no lo vamos a tocar. Este archivo se va a autogenerar todo el tiempo con los nuevos datos que nosotros vayamos ingresando en la base de datos. ¿Vale? En el próximo capítulo, cuando veamos migraciones, lo que vamos a hacer es que vamos a generar la migración. Entonces vamos a actualizar los datos de la base de datos y después vamos a hacer este mismo paso para actualizar este archivo y mantener siempre este archivo con los datos de la base de datos, digamos, los últimos datos de nuestra base de datos. Vamos a crear otro ejemplo. Repito, export async function, obtener todas las personas, no le pasamos parámetros, puedo obtener todo, y sí, esto es justamente lo estamos buscando. Una promesa donde vamos a obtener todas las personas y hacemos un select from desde todas las personas, seleccionamos todos los campos y vamos a agregarle un... bueno, voy a mostrarlo primero y ahora le agregamos algo adicional que no habíamos visto en la opción anterior, en el video anterior. Si ustedes fijan, por ejemplo, si ejecuto esto, debería darme todos los ID. Pero, por ejemplo, los IDs que nosotros habíamos modificado en el video anterior salen abajo. Entonces podemos nosotros hacer un order. Eso es algo que no hemos visto y es order by. Y order by recibe dos parámetros.
El primero es la columna por la que vamos a ordenar. En este caso vamos a ordenar por la columna ID. Y después nos pide dos opciones, de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, vamos a hacer ascendente en este minuto. Y vamos a mandar a ejecutar nuevamente. Si se fijan, esto ya está ordenado. Desde el menor, que está en los primeros, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Perdón, de menor a mayor. Bien, el resto funciona exactamente igual como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? En el video anterior, en la parte uno. Tanto la inserción de datos, la actualización de datos, las búsquedas, que era lo que habíamos creado, todo funciona igual porque el tipado, que es nueva persona y actualizar persona, es igual. Lo único que nosotros vamos a variar es que el esquema lo obtenemos desde la base de datos. Y bien, eso es todo. Esto creo que fue bastante más rápido que, que el video número uno, donde explicamos varias otras cosas más. Le dimos un par de vueltas a la configuración y separamos el tipado nuestro del tipado que es autogenerado, ¿vale? Em, Lo que vamos a hacer ahora es que en el siguiente video vamos a generar migraciones, ¿vale? En las migraciones, lo que nosotros vamos a lograr es que nosotros podamos aplicarle cambios incrementales a nuestra base de datos, ¿vale? O sea que, por ejemplo, cuando nosotros estamos fabricando una nueva mejora en el sistema, por ejemplo, nos piden agregarle la edad a la mascota, por ejemplo, o los meses de vida de la mascota. Entonces, para poder hacerle esa feature nueva, nosotros tenemos que incorporar esa columna a la base de datos. O, por ejemplo, nos piden generar un nuevo índice para para una columna dentro de una tabla, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir generando migraciones y después de generar la migración y aplicar la migración dentro de nuestra base de datos, vamos a volver a correr nuestro script para poder generar nuestro esquema y vamos a ver que este esquema se va regenerando y actualizando a medida que nosotros vamos haciendo migración. Así es que eso, espero les haya gustado y que hayan visto la luz un poco más o menos de cómo es que esta librería Kaizen está funcionando y los veo en el siguiente video. Ah, recuerden comentar si tienen dudas para que yo vaya generando videos nuevos con todas sus preguntas. Hasta luego, nos vemos, pásenlo bien.